El Hospital Departamental San Juan de Dios Río Sucio Caldas presenta su programa institucional El Hospital Más Cerca de Ti. El día de hoy, la doctora Sandra Lucía Díaz Tejada, gerente de nuestra institución, estará entrevistando a nuestro trabajador social Ernesto Castaño Pérez, quien nos hablará sobre la violencia sexual. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos riosuceños. Hoy en nuestro programa El Hospital Más Cerca de Ti les traigo un personaje muy querido, un gran profesional, el trabajador social Ernesto Castaño Pérez. Además que toda nuestra comunidad siente gran aprecio y apoyo por él. Bienvenido. Muchas gracias, doctora, por esas palabras y pues aquí a sus órdenes y con ganas de tener esta conversación con usted y con los televidentes. Bueno, hoy es un tema que es álgido, es un tema que muchas veces no nos gusta hablar, pero que sentimos que es muy importante tocarlo y que Ernesto nos dio algunas pautas a todas nosotras las mujeres riosuceñas y de la regional para que nos enseñe a tocar y a hablar de un tema tan álgido como es la violencia sexual. Es un tema que muchos les da temor hablar y que aquí en nuestro hospital, digamos, tenemos un porcentaje importante en cuanto al reporte de este tipo de violencia, pero que sabemos que no es que sea Río Sucio el sitio más álgido o el municipio más álgido de nuestra regional en cuanto al tema de violencia, sino que lo entendemos es porque, me corriges Ernesto, lo entendemos es porque hemos hecho un trabajo importante como municipio, toda la intersectorialidad, las autoridades y digamos que ese engranaje importante que hace la Secretaría de Salud de nuestro municipio con la doctora Yurani Echeverry, que es una mujer demasiado profesional, muy entregada a su trabajo y a nuestra comunidad y que nos ha ayudado y nos ha exigido además a todos los entes que debemos crear esta ruta en trabajar y en reportar el tema de violencia, ¿sí? Tengo entendido pues que aquí hace parte todas las autoridades policiales, que ahí está incluido, tú ahora nos ayudas a aclarar qué entidades hacen parte de esa ruta, nuestras autoridades indígenas que también juegan un papel súper importante y que también son muy juiciosos en este tema y tienen demasiado tacto, y nosotros pues como entidad de salud que recibimos las urgencias, que es como ese primer momento que nos damos cuenta de los casos que suceden en nuestro municipio. No sé, Ernesto, si tienes alguna cifra de este año o de los últimos meses que nos puedas comunicar. Claro que sí, doctora. El último informe estadístico que tuvimos fue a corte del 4 de noviembre del 2022. En ese reporte pudimos notar que tuvimos 143 casos entre violencia sexual, violencia intrafamiliar y violencia de género. Como decía, doctora, hace un momento, se prenderían todas las alertas y se pensaría que Río Sucio está en el tope y en la cabeza de los municipios más violentos, pero si analizamos bien el tema, lo que podría mostrarnos la otra cara de la moneda es que se visibiliza, como usted lo decía ahorita, la situación. Hay otros lugares donde todavía no se habla del tema, donde todavía se guarda silencio, donde todavía se victimiza y Discúlpame, Ernesto, no hay denuncia. Y no lo reportan. Y no se reporta. Entonces no hay esas estadísticas. Entonces para mí, a pesar de que el dato es preocupante porque son violencias y de las peores violencias que pueden haber, la violencia sexual es una de las más aberrantes que pueden haber, es un dato que puede llevarnos a nosotros como municipio y como entidad, doctora, manejados por usted, muy bien manejados por usted, a llevarnos ese indicador de que estamos cumpliendo, visibilizando el tema y buscando alternativas para solucionar o mitigar esos efectos catastróficos que puede traer la violencia sexual y la violencia de género. Bueno, como Ernesto decía, hay una clasificación en todo el tema de violencia, pero hoy, Ernesto, yo quisiera que nos enfocáramos más
¿En qué se basa la violencia sexual de género? ¿Sí? Porque tenemos que identificar esa parte. ¿Sí? Sí, señora. Ese es un concepto muy importante que hay que tener claro. La violencia basada en género es toda acción, omisión o conducta o amenaza de estas que puedan llegar a afectar la salud física, mental, psicológica, sexual de un grupo, una persona o una sociedad. ¿Sí? La violencia basada en género es aquella que sobrevalora lo masculino en detrimento de lo femenino. Entonces, esta relación desigual de poder provoca esa violencia y siempre se tiene como víctima a las mujeres. Por eso se llama violencia basada en género. Porque pues podemos pensar, doctora, que las mujeres también agreden, ¿cierto? Sí, claro. Y que las mujeres también golpean y que las mujeres también abusan. Más sin embargo, se trata como una violencia frente a la situación y se hace la misma ruta. Pero la violencia basada en género es ese ejercicio de poder que sobrevalúa lo masculino sobre lo femenino y causa esa desigualdad. Podemos luego hacer otro programa para hablar del otro tipo de violencia que incluye otro tipo de géneros. Claro que sí, doctora. Porque el tema es tan álgido y tan amplio que debemos como dividir el programa, ¿cierto? Por temitas, sí, señora. Ahora sí quiero hacerle una pregunta, porque inclusive nosotros que trabajamos en salud muchas veces no identificamos y no sabemos qué es el abuso sexual. Sí, doctora, el abuso sexual es un tipo de violencia basado en género y es aquel que se comete frente a los derechos sexuales y a la libertad sexual de las víctimas, ¿cierto? Afecta directamente la sexualidad y los derechos sexuales y mi intimidad y mi dignidad humana, ¿sí? Es toda acción que compromete mi libertad sexual, que invade mi cuerpo sin mi autorización. Hay muchas formas de ese abuso sexual. No solamente es lo penetrativo, el acceso carnal violento que puede ocurrir con pene, con digital, con los dedos o con objetos. También pueden ser tocamientos, también puede ser acciones, acosos, palabras que las mujeres no tienen por qué soportar y son sometidas a esas situaciones. Entonces es el sometimiento a la trata de blancas, al matrimonio servil, a infinidad de situaciones que comprometen la intimidad y los derechos sexuales de las mujeres. Eso es lo que definiría sobre todo el abuso sexual. Todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual en contra de la voluntad de la víctima. Perfecto, o sea, queda un poco más claro porque muchas veces uno confunde lo que le está pasando a uno, así sea de palabras, es ese abuso sexual o no. Entonces es importante que como mujeres, como niñas, como adolescentes, tengamos muy claro qué se tipifica como un abuso sexual. Ernesto, además yo creo que nosotras como mujeres muchas veces sabemos que hay que denunciar o hay que hablar, pero no entendemos qué pasos se siguen cuando a mí me sucede algo, cuando yo tomo la valentía de hablar, ¿sí? Que es tan importante que tengamos esa valentía de contar o de asistir a este centro médico, a las urgencias y que sepan las mujeres que aquí es la primera puerta de entrada de activar una ruta. O sea, puede ser de otras maneras, pero esa ruta nosotros la activamos y que acá somos esa mano amiga, que no vamos a juzgar a una persona, sino que muy profesionalmente tenemos un equipo que nos va a ayudar y que le contemos a todas las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, cómo es esa ruta y qué pasa en el transcurso de esa ruta. Claro que sí, doctora. Las rutas de atención en el municipio, afortunadamente, como les decía la doctora al principio y como les ampliaba yo la información, contamos con unas rutas muy completas y garantes de los derechos del restablecimiento de los derechos de las víctimas, ¿cierto? Entonces, doctora, contamos con 3 rutas. La primera es la ruta municipal. Esta ruta involucra intersectorialmente a las entidades en justicia, en protección y en salud.
En salud, nosotros como entes de salud públicos, pues tenemos el servicio de urgencias y es por allí por donde ingresan todas las víctimas y se inicia la ruta de atención. El sector justicia está conformado por policía, fiscalía, comisaría de familia, inspecciones de policía. El sector protección está conformado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Zonal de Occidente, está conformado por la Comisaría de Familia y los resguardos indígenas en el marco de la justicia propia indígena, de los pueblos indígenas. Y el sector salud, pues nosotros somos los garantes de que esta ruta se cumpla. Lo más importante y la labor de todos en esta ruta municipal es informar a las comunidades sobre que existe la ruta, que existe el servicio de urgencias, que se va a prestar una ruta integral. ¿Qué es eso de ruta integral, doctora? Es trabajar en la parte física, en la salud mental y en la salud social de esa víctima, tratando de restablecer esos derechos y evitando al 100% la revictimización de la que usted hablaba ahorita, ¿sí? Porque es que además de que la mujer sufre ese hecho victimizante, puede ser vulnerada también por los otros sectores, justicia, protección, salud, cuando no encuentran la respuesta oportuna frente a sus requerimientos. Sí, es que muchas veces uno escucha que la mujer prefiere no hablar porque es cuestionada. Porque se puso esa minifalda, porque andaba sola a esa hora, usted se lo buscó, y yo pienso que son cosas que nosotros como profesionales y como entidad nos cuidamos mucho y protegemos a las personas que llegan a nuestra institución de una manera muy ética, la abrigamos para que pueda seguir esa ruta. ¿Es así, cierto? Es así, doctora. Bueno, y Ernesto, ¿y cómo podemos nosotros evitar, prevenir el abuso sexual? Lo principal que da la prevención del abuso sexual es trabajar en el fortalecimiento de una autoestima, ¿cierto? De quererme, de aceptarme. Los psicólogos nos dicen que es vernos bonitos, es aceptarnos, es querernos, es cuidarnos. Y eso es muy importante. Pero también es importante entender que la autoestima va más allá. Es reconocer mi valor como persona, interiorizarlo y sentirme importante, valorarme, autoestima, mi valía como ser humano. Si yo tengo claro cuánto valgo, si yo tengo claro que soy importante, yo no voy a permitir los hechos victimizantes, ni voy a permitir que me sobrepasen o me victimicen, ¿cierto? Entonces, lo principal, doctora, en la prevención es el manejo y el trabajo en mi autoestima, en reconocerme, en mi autorreconocimiento y en quererme y cuidarme y protegerme, ¿cierto? Lo segundo sería, doctora, crear estrategias con nuestros niños, niñas y adolescentes en la prevención, en informarles que hay seres malos en el mundo, que el peligro está a la vuelta de la esquina, que hay que cuidarse, hay que enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes el reconocimiento de su cuerpo, de sus partes íntimas, enseñarles que hay secretos buenos y que hay secretos malos, y que los secretos buenos se pueden negociar un poco, pero los secretos malos jamás se pueden guardar, y hacer un trabajo desde el núcleo familiar en la protección de nuestros hijos. Se nos olvida, doctora, que muchos de los casos, el indicador importante en los casos de violencia es que por lo general no es una persona desconocida. El agresor está en casa, es parte de la familia, es integrante de la familia, es amigo de la familia. Rara ocasión es un desconocido. Por lo general, ese agresor está en casa. Y otra cosa que hay que tener importante es que el agresor no tiene rostro, puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces es formar a nuestros hijos, informar de los riesgos, de las situaciones de violencia que existen, de la maldad que hay en el mundo, para que ellos tengan las herramientas de enfrentarlas y poder prevenir que esa violencia sexual siga golpeándonos y golpeando nuestras sociedades como hasta ahora está sucediendo.
Bueno, Ernesto, muy bien. Hay una parte que yo no entiendo y es por qué nosotras las mujeres seguimos sosteniendo relación con un hombre que sabemos que es violento y que nos violenta. Yo no entiendo esa parte, ¿por qué pasa? Doctora, es un tema complejo, un tema humano delicado. Hay una antropóloga, Leonore Walker, ella tenía una teoría que decía que la violencia en sus inicios es imperceptible. Cuando usted empieza una relación con su esposo o con su compañero, los seres humanos tendemos a idealizar, ¿cierto? Y a pensar que todo es romance y entramos en una temporada idílica, ¿cierto? De amor, todo es bueno, todo es maravilloso. Pero de un momento a otro empieza imperceptible, a veces, el tema de la charla pesada, de la broma un poquito salida de tono, del empujoncito, del jaloncito de pelo, y es que no aguantas, y es que eres muy susceptible, y se va acostumbrando la mujer a estas situaciones y se va normalizando. Entonces la mujer viene con esa situación imperceptible y la violencia va en aumento. Cuando menos piensa, viene ese ciclo que nos hablaba Leonor, que es un ciclo de acumulación de tensión. La segunda parte de ese ciclo es la explosión violenta de esa tensión. Y el tercer parte de ese ciclo lo identifica ella como la luna de miel. Después de todo eso viene, después de la explosión violenta, del golpe, del ataque, entonces viene el esposo muy querido, convertido en un príncipe azul, romántico, a decirle que lo perdone, que no fue su culpa, que no va a volver a hacer, y a comentar que fue culpa de ella, que si ella no hubiera actuado de esa manera, que si ella hubiera tenido más paciencia, y la convence de una manera que sí, que la culpable es ella, y que si ella se hubiera comportado diferente, pues a lo mejor no hubiera llegado a esa violencia. Y la convence y vuelve ella a perdonarlo, a creer en su príncipe azul, en su amor idílico, se perdona y empieza de nuevo el ciclo, según lo que nos dice Leonor. Es duro y es cuando nosotras las mujeres no detectamos eso, y es importante que sepamos que el más mínimo indicio de violencia debemos tenerle un freno, pararlo. O sea, yo he visto que hay hombres que, ay no, ¿por qué se puso esa minifalda? Usted quiere que la miren, vaya, cámbiese. Usted no sirve para nada, usted todo lo hace mal, y las personas, la misma mujer los defiende y justifica esas acciones. Yo pienso que es ahí donde debemos ponerle un freno, mejorar la comunicación, fortalecernos en nuestra autoestima como mujeres, ¿sí? No igualarnos a pelear, ¿sí? Pero sí tener esa capacidad de hablar y de comentar las cosas y de pararlo. Creo yo que sí, funciona así. Y lo último que decías, o sea, ¿cómo yo como mujer vuelvo y perdono? Porque ese ciclo repetitivo, y viene el príncipe azul a darme un beso, una flor, y vuelvo y caigo, y toda la familia se llena de rabia, de odio contra esa persona, pero yo sigo ahí y me vuelvo casi que... Hemos visto casos en que llegan a las mismas urgencias, a los servicios de urgencias, y van a capturar al agresor, o alguien más lo va a agredir a él, y entonces la mujer entra en defensa. ¿Eso por qué sucede? Nos volvemos como las víctimas perfectas, doctora. Hay una analogía de la rana y la olla, sí. Entonces, podríamos explicar el tema como que cuando se coge una rana y se mete en una olla hirviendo, la rana va a reaccionar de inmediato y va a saltar y va a tratar de huir de esa olla hirviendo. Pero cuando metemos la ranita en la olla con agua fría y empezamos a aumentar la temperatura, la rana tiene la facultad de ir adhiriendo a esa temperatura. Entonces no lo va a percibir que la temperatura está aumentando, sino que ella se va condicionando a esa temperatura. El final es que sube tanto la temperatura que la rana termina cocinada, ¿sí?
no puede salir y ni siquiera se da cuenta que se está cocinando. Entonces eso puede explicar un poco, como le decía, la analogía entre lo que venimos como normalizando esos hechos de violencia en nuestra vida y terminamos como la ranita, cocinados siendo, me perdonan la expresión, las víctimas perfectas. Ok, ya se nos está acabando el tiempo, Ernesto. Yo creo que es hora de decirle a todas las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro municipio, de nuestra regional, ¿qué consejo le damos desde acá, desde nosotros que somos profesionales y estamos viendo a diario este tipo de situaciones? Claro, doctora. El mayor consejo, y creo que el más importante para la vida de cualquier ser humano, es trabajar en la autoestima, es trabajar en el amor propio, es trabajar en mi dignidad humana, sí, en el valor y en la valía que tengo como ser humano, y eso nos va a dar las herramientas para no permitir hechos victimizantes, sí. Lo segundo, hay veces no depende de nosotros como personas, sino que hay factores exteriores. La maldad existe y la gente mala existe, ¿cierto? En esos casos lo más importante es hablar directo, claro, preciso, buscar ayuda. Hace muchos años, en los años 80, en los 90, todavía el tema de la violencia era un tema muy tabú, muy al interior de la casa, ¿cierto? Muy de ocultar. Afortunadamente eso ha venido modificándose y tenemos que entender que ya hay ley, hay rutas de atención, que se garantiza ese restablecimiento de derechos, que en municipios, gracias a Dios como el nuestro, cuenta con un hospital maravilloso, garante de salvaguardar estos derechos y hacerlos valer, de restablecer esos derechos y de activar esas rutas intersectoriales con justicia y con protección que van a garantizar esa igualdad y que esa violencia basada en género empiece a disminuir y a entender que la mujer no es el objeto de adorno, ni es para cuidar la casa ni cuidar los hijos, y a empezar a entender que la mujer es un igual, un ser con el que se construye vida, felicidad, y que es esa acompañante perfecta, no para que nos cuide a los hombres, no para que nos sirva a los hombres, sino para que construya junto con nosotros una realidad feliz, una sociedad sana y una convivencia pacífica, doctora, que es lo más importante. Bueno, un programa muy importante, muy interesante para todas nosotras las mujeres. Dios los bendiga y nos vemos muy próximo. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, doctora, a usted.